Es de gran gozo poder estar entre ustedes nuevamente, ver caras que hace muchos meses no vemos. Extrañábamos también a los niños. Los Lagos, ustedes saben que siempre están en nuestras oraciones. Sabemos que estamos en las de ustedes, pero nuestro deber es seguir creciendo en la fe, caminando todos juntos para la gloria de nuestro Dios. Les invito a ir al Evangelio según Juan, Juan capítulo 19. Quiero que leamos a partir del versículo 1, Juan 19, 1. Dice así la palabra del Señor. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Nosotros debemos reconocer que vivimos en una cultura que tiene un espíritu contra la autoridad. Nosotros lo vemos todos los días en nuestro mismo país, los comentarios que se hacen contra nuestros gobernantes, contra nuestras autoridades civiles. Yo recuerdo cuando vivíamos, mi esposa y yo, en Francia, y ahí la juventud es sumamente anarquista y revolucionaria. Cualquier problema, cualquier cosa con la cual ellos no estuvieran de acuerdo, salían a las calles a marchar. Lo vimos durante la epidemia de COVID en Estados Unidos, cómo los jóvenes salían a las calles y quemaban edificios y entraban a robar tiendas, etc. Cómo había un irrespeto por la policía, inclusive en los Estados Unidos. Lo vemos en los estudiantes también. Aquí tenemos maestras que saben que en los estudiantes también se crea un espíritu antiautoritario, contra la autoridad, quiero decir. Lo vemos como en Hollywood, por ejemplo, las películas, series de televisión, programas, le enseñan a la sociedad, a la cultura, a los niños, a los jóvenes, a rebelarse contra sus padres, a verlos como torpes, como anticuados. Ellos no están a la moda, no saben qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo es que usted me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer? Adolescentes diciéndole eso a sus padres.
Lo vemos en trabajadores también, los que trabajan y tienen jefes. Cómo hablan mal de sus jefes, cómo les irrespetan y cómo les desobedecen en ocasiones. Lo vemos en iglesias también. Entre aquellos que profesamos la fe cristiana. Donde hay grupos también a veces, en ocasiones, que se rebelan contra el liderazgo de las iglesias. Y cómo se escuchan hasta comentarios que le dicen a otro, pero el pastor no tiene usted por qué decirle eso. Haga usted lo que usted quiera. Eso es el espíritu del mundo también. Y es terrible cuando lo vemos dentro de la iglesia. Cristianos rebelándose contra la autoridad que Cristo le ha dado a su iglesia. Ahora, las causas de este sentir, de este espíritu que vemos en el mundo son múltiples. Obviamente, una mala teología, ¿verdad? O sea, el mundo no reconoce al Señor, a su Creador. El mundo reconoce solamente una autoridad, la autoridad del yo. Nadie tiene por qué a mí decirme qué es lo que tengo que hacer o qué no puedo hacer. También es una mala antropología, una mala doctrina del hombre. Porque como vamos a ver, eso lleva en muchas ocasiones a rebelarse contra la autoridad. ¿Quién es usted para decirme esto o aquello? Usted no sabe quién soy yo. Yo no me voy a sujetar a su autoridad. Yo soy más que usted. En fin, es una mala cosmovisión lo que lleva a ese espíritu contra la autoridad. Eso es. Es un mal entendimiento del mundo en el que vivimos. Porque la realidad es que nuestro universo fue creado con un orden. Dios puso en este mundo una jerarquía desde su creación. Y la jerarquía inicial que Dios le dio al mundo fue Dios y después todo lo demás. Yo soy el creador. Ustedes son mis criaturas. Aquí el que manda soy yo. El primer intento de anti-autoridad fue el de Adán y Eva. Dios les dijo, no coman. Y comieron. Y eso obviamente lo hemos heredado nosotros como descendientes de Adán. Pero yo creo que este versículo de memorización que nos correspondió en esta semana aprender puede ser muy útil para que nosotros seamos aún más establecidos en el correcto entendimiento de la autoridad. Porque hermanos, si hay algo que, por ejemplo, cosas como la pandemia revelaron, fue que hay un espíritu revolucionario aún en la iglesia. En muchos cristianos hay un espíritu revolucionario que quiere quitar autoridades, quiere quitar jerarquías, que como veremos fueron impuestas por Dios. Y lo que quiero que hagamos es que veamos lo siguiente de este pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, la terrible situación en la que se encontró el Señor Jesús aquí. Y vamos a ver por qué digo que es algo terrible. Y en segundo lugar, vamos a ver la razón o la causa de esa terrible situación o condición en la que se encontraba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero vamos a ver la terrible situación en la que se encontró Jesús. Y en segundo lugar, vamos a ver la causa o la razón de esa terrible situación. Entonces, aquí en el capítulo 19, Juan nos resume ese evento del arresto de Jesús. En el capítulo 12 ya Jesús le había dicho a sus discípulos que él ya iba a ser arrestado, que ya la hora de su muerte estaba cerca.
Y entonces viene todo este evento del arresto. Primero llegan los judíos a buscarle, lo arrestan, lo encuentran en el jardín, lo llevan delante de las autoridades judías y ellos, los judíos, le hacen un juicio a Jesús. Y en ese juicio de los judíos lo encuentran culpable. Y la culpa que le achacan a Jesús es que él dice ser el Mesías. Él dice ser el Cristo, él dice ser el Hijo de Dios. Y es ahí con los judíos cuando empieza la mofa a Jesús. Los líderes judíos le tapan la cara a Jesús y lo empiezan a golpear. Y le dicen, profetiza, ¿quién te golpeó? Burlándose del Señor. Porque ellos sabían que el pueblo lo declaraba a él un profeta. Los judíos sabían una cosa, ellos no podían darle muerte a Jesús. Ellos no tenían esa autoridad. ¿Por qué? Porque estaban bajo el imperio romano. Y el imperio romano, si usted ejecutaba, si algo que caracterizaba al imperio romano era la ejecución de la ley romana. Y esa ley solamente podía ser ejecutada por las autoridades romanas. Si alguien iba a ser ejecutado, tenía que ser primero enjuiciado y luego condenado por los romanos. Entonces los judíos sabían eso. No pueden darle muerte a Jesús. Si ellos lo matan, ellos sabían que Roma iba a venir, iba a arrasar a todos los judíos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que llevarlo a Pilato. Pilato lo tiene que condenar. Ahora, nosotros sabemos por los relatos de los evangelios, ¿verdad? Que Pilato primero se lo llevan, lo acusan de decir que él es el rey de los judíos, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios. Pilato al principio dice, a mí, ¿qué me importa su religión? Esas son cosas entre ustedes. Eso no tiene que ver nada con los romanos. Y entonces se lo manda a Herodes. Herodes se burla de Jesús y se lo devuelve a Pilato. Pilato está tratando de ver cómo hace para no matar a alguien que él sabe es inocente. Él sabe que Jesús, a quien los judíos acusan, es inocente de los cargos. Entonces, Pilato en su mente dice, aquí la manera de yo escapar de acusar y condenar a alguien que es inocente es quizás que yo le dé una buena golpiza. Y quizás así los judíos digan, está bien, es suficiente con eso. Entonces Pilato hace precisamente eso. Y manda a los soldados a que le den una golpiza a Jesús. Y eso es lo que leemos aquí. En versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Si ustedes no sabían, la manera en que los romanos eran expertos en causar dolor. Eso era, ellos eran expertos. Los asirios probablemente fueron los que inventaron la crucifixión. Ahora ellos no lo hacían crucificando, ellos empalaban a las personas. Pero los romanos perfeccionaron el arte de la crucifixión. Y por siglos a los pueblos que ellos pasaban y arrasaban por kilómetros antes de llegar al pueblo, crucificaban a todos los hombres y les prendían fuego como una medida de advertencia a todo el resto de los pueblos de la región. Eran miles y miles de hombres crucificados y quemados por los romanos. Entonces, los romanos eran expertos para causar dolor y estos azotes no eran azotes con un simple látigo. Nuestros látigos tenían en cada cierta distancia entrelazados huesos como ganchos
que cuando azotaban a alguien, el gancho se clavaba en la carne y cuando jalaban, se traían la carne de la espalda de la persona. Nalgas, muslos, a donde llegaba el látigo, se traía la carne del cuerpo. Y eso le hizo Pilato a Jesús. Entonces nosotros tenemos que pensar en lo que sufrió nuestro Señor. No fueron meros azotes como a Pablo. Le arrancaron la carne. Y obviamente los soldados impíos de Pilato, ¿verdad? Escuchando que los judíos decían, este dice que es el rey de los judíos. Tratan de burlarse del Señor, entonces hacen una corona de espinas. No sé si ustedes han tratado de tocar un rosal, pero son espinitas así. Estas espinas eran probablemente espinas muy largas de esos arbustos que habían en Palestina. Y traten de hacer una corona y traten de ponérsela en la cabeza. Bueno, a Jesús le pusieron una corona de espinas para burlarse de él. Y se burlaban y le decían, salve, rey de los judíos. Y le abofeteaban. ¿Cuándo es que alguien abofetea a otro? ¿Para qué lo hace? Para humillar. Para humillarlo. Eso es lo que hicieron los soldados romanos con Jesús. Lo abofeteaban, burlándose de él. Pilato entonces sale y ahora sí, ya le dio una buena golpiza, ahora sí está bien sangriento. Ahora sí voy a sacárselo a los judíos y les voy a decir, vean, ya, esto es suficiente. Jesús entonces sale con la corona y con el manto de púrpura que le habían puesto, que es obviamente el color de la realeza. Entonces Pilato les dice, he aquí el hombre. Y los judíos no esperan a que Pilato termine la palabra cuando dicen, crucifícale, crucifícale. Para eso lo hemos traído aquí, para que lo mates por nosotros. Pilato le dijo, no, tomen ustedes y ustedes crucifíquenle. Yo no hallo delito en él, versículo 6. Y vean la hipocresía de los judíos. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y lo que cuentan los evangelios es que los judíos le dijeron, nosotros no tenemos más rey que César. Pilato está con temor porque él escucha lo que están diciendo los judíos. Probablemente Dios le ha mostrado a Pilato que realmente Jesús no es cualquier hombre. Él sabe que no hay delito en Jesús, tiene mucho temor. Y le dice Pilato a Jesús, ¿de dónde eres tú? Entonces, para hablar, ¿quién eres? Dime realmente quién eres tú. Pero Jesús calló. Y entonces vemos las palabras de Pilato. A mí no me hablas. No sabes quién soy yo. No sabes que el que manda aquí soy yo. Esta situación en la que se encontraba Jesús era terrible solamente, hermanos, por una razón. El que estaba siendo enjuiciado. Nada más. Si ustedes o yo hubiéramos estado ahí, esta situación no hubiera sido tan terrible como lo es o como lo fue. La gravedad de lo que está sucediendo en este evento se da
por quién es la persona que está siendo enjuiciada, golpeada, abofeteada, burlada. Esto es lo que hace este evento algo tan terrible. Y veamos quién dice Juan es la persona que están aquí abofeteando, azotando, golpeando, insultando. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este que está aquí, que fue azotado por romanos, que fue abofeteado, que le pusieron una corona de espinas, de quien se burlaron, es Dios. El Dios santo y perfecto. El Dios justo y bueno. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este que está aquí delante de Pilato, que fue azotado, golpeado, de quien se burlaron, fue el creador de todos ellos. Él creó a Pilato. Él creó a cada soldado que lo abofeteó y le azotó. Él los creó. Y ahora lo están azotando a Él. Versículo 14. Y que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este que estaba aquí delante de Pilato, que fue azotado, golpeado, bofeteado, de quien se burlaron, era la gloria de Dios el Padre. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este que está aquí delante de Pilato, que fue azotado, que le pusieron una corona de espinas, a quien abofetearon, es quien nos interpreta a nosotros, a Dios el Padre. Él es el que nos da a conocer al Padre. Versículo 23. Estas son las palabras de Juan el Bautista. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Este que está aquí delante de Pilato, que fue azotado, que fue golpeado, a quien se le puso una corona de espinas, un manto de color púrpura, es el Jehová del que se profetizó en el Antiguo Testamento por medio del profeta Isaías, que dijo que vendría a su pueblo un día. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este que está aquí delante de Pilato, que fue azotado, que su carne fue arrancada de su espalda, de sus muslos, había venido para quitar el pecado del mundo. Capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues él sabía que había en el hombre.
De nuevo, este que está aquí siendo azotado es el Dios omnisciente, el Dios que conoce los corazones de todos los hombres, que conocía la cobardía de Pilato, que conocía la maldad de esos soldados, que conocía el corazón perverso de los judíos que le querían matar. Capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este que había venido al mundo, que estaba enfrente de Pilato, azotado con la cruz, no había venido aquí a causar una revolución. Él no era un revolucionario como los judíos quisieron pintarlo delante de Pilato. Su reino no era de este mundo, le dijo múltiples ocasiones que él había venido aquí a salvar, a dar vida eterna a los hombres pecadores. Por eso Juan continúa en todo su evangelio diciéndonos: Él es el Salvador, Él es el que da la vida eterna, Él es el gran yo soy, de Éxodo 3:14. Él es el pan de vida, Él es el que sana a ciegos, el que resucita a muertos como a Lázaro. Él es el camino al Padre. Como dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El dador del Espíritu Santo y el sumo sacerdote de su pueblo. Este, mis hermanos, es quien está siendo arrestado, quien está siendo enjuiciado y quien está siendo condenado como si fuera un criminal. Esto es lo que hace de esta situación algo tan terrible. Este no era un mero hombre, era el Dios hombre, Jesucristo, el Salvador. Y ahí está Jesús, siendo quien es, delante de un gobernante pagano, siendo condenado de una manera totalmente ilícita, condenado a la muerte. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no se levantó y le dijo a Pilato: cállate, no reconozco esta condena, me voy de aquí. Y llamó a sus ángeles y destruyó a todo el mundo. Eso no hizo Jesús. Él calló. A mí no me hablas. Y Pilato le dice a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Cómo actuamos nosotros con la autoridad? Cualquiera que Dios haya puesto en nuestras vidas. Llámese el presidente de la República, llámese el alcalde, llámese el jefe, llámese nuestro esposo, llámese nuestro padre o madre. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Tenemos el mismo entendimiento que ya vamos a ver en unos momentos que tenía Jesús? ¿O tenemos un espíritu revolucionario, anarquista contra la autoridad? Porque eso no fue lo que hizo Jesús. Y la pregunta es esta: ¿cómo es que Jesús, siendo quien Él es,
se sujetó a la autoridad de Pilato. ¿Por qué no dijo: yo soy inocente, suéltame? ¿Por qué cayó? Pilato no es un gobernante pagano. Pilato no reconocía al Creador como su autoridad. Quizás reconocía a César, pero él era quien mandaba en esa región de la tierra. Bueno, en su humanidad, como el Mesías, como el mediador que necesitaba a su pueblo, Jesús entendía que la autoridad de Pilato era una autoridad que le había sido dada a él por Dios. Eso es lo que Jesús entendía. Este gobernante pagano, en su manera injusta de tratar mi caso, aún así, su autoridad le ha sido dada por Dios. Romanos capítulo 13. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, cualquiera que sea, en cualquier aspecto en su vida, cualquier autoridad que exista en su vida, por Dios han sido establecidas. Eso es lo que Jesús entendía. Él entendió que Pilato era un instrumento en las manos de Dios para cumplir su propósito. Dios estableció a Pilato como la autoridad en ese momento de la historia para usarlo como un instrumento suyo para cumplir su propósito. Pero Dios lo puso. Y Jesús así lo entendió. Y por eso no se rebeló contra Pilato. Porque si Dios lo ha puesto ahí, y Dios en su providencia ha hecho que esto ocurra, yo debo sujetarme a eso. Sujetándose a Pilato, Jesús estaba sujetando a Dios su Padre. Y en Juan capítulo 12, como les decía, Jesús le dijo esto a los discípulos. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz que decía, la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Lo que Jesús entendía es que Pilato había sido puesto por Dios como la autoridad sobre él, con el propósito de levantar a Jesús crucificado para traer a su pueblo a él, para salvar a su pueblo. Y esta es la soberanía de Dios. Dios tenía un plan desde el principio de traer a aquel Salvador que destruiría la cabeza de Satanás. Sería hijo de Abraham, sería de la tribu de Judá, sería hijo de David. Vino en el cumplimiento del tiempo. Pero para cumplir el propósito de Dios, ese varón debía sufrir el golpe de Satanás en el calcañar. Él debía sufrir el castigo en lugar de su pueblo. Pero para eso
Debía ser odiado por los judíos, entregado por los líderes judíos a los romanos, debía ser enjuiciado por Roma, debía ser condenado por Roma. ¿Para qué? Para morir. Y para morir, para salvar a su pueblo. Y esto es lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 3, párrafo 1. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Y esta es la frase que usa nuestra confesión o el versículo que memorizamos para sostener esta frase que voy a decir es, sino que más bien las establece. Dios establece las causas secundarias para que se cumplan sus propósitos. Pilato era necesario para que Jesús muriera, para cumplir su propósito de salvar a su pueblo. Y por eso fue que Pilato fue levantado como autoridad en Roma o en Palestina. Y Jesús entendió eso. Dios ha hecho esto. Él le ha dado la autoridad para que se cumplan sus propósitos. Yo no me puedo rebelar contra Dios. Si me rebelo contra Pilato, me estoy rebelando contra mi Padre. Y es pecado. Yo nunca voy a hacer eso. Él está en control. Y por eso se sujetó a la autoridad de Pilato. Porque sujetándose a Pilato, como dijo Pablo en Romanos 13, se estaba sujetando a Dios. Pablo dice, el que se rebela contra la autoridad, se rebela contra Dios. Hermanos, gloria a Dios por este Salvador sumiso a su Padre. Ciertamente Pilato era responsable de hacer justicia. Para eso había sido levantado por Dios. No para hacer injusticia, no, para hacer justicia. Pero su juicio injusto, los golpes y azotes que le dieron al Hijo de Dios, al Santo de Israel, fueron decretados por Dios también. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Y vean cómo los apóstoles, después de, ahora sí ya podemos ver hacia atrás, tenemos al Espíritu, podemos ver hacia atrás y analizar todo lo que sucedió con Jesús. Y esto es lo que dijeron. Esta fue su oración, Hechos capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso fue lo que Jesús también entendió. Dios ha levantado a Pilato como la autoridad en este lugar para cumplir su voluntad, y su voluntad es mi muerte, para traer salvación a su pueblo. Y Jesús se sujetó a Pilato, a una condena injusta, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermanos, nosotros debemos pedirle perdón al Señor por nuestro corazón revolucionario.
familias desordenadas porque no hay un entendimiento correcto de la autoridad, padres irresponsables, esposas rebeldes contra sus esposos, hijos desobedientes a sus padres, miembros de iglesias rebelándose contra la autoridad que Cristo le ha dado en sus pastores. Uno escucha jóvenes que dicen, uy, cuando tenga 18 y me vaya de esta casa, voy a hacer lo que yo quiera. En serio. Porque pueda que usted no tenga papá y mamá en su techo, bajo su techo. Pero existe un Dios a quien usted debe obedecer. Y eso es lo que le debemos enseñar a nuestros hijos. La autoridad que nosotros modelamos en nuestros hogares a nuestros hijos les debe enseñar a ellos a obedecer a Dios. Esa es nuestra meta. Al enseñarles nosotros obediencia a nuestros hijos, le estamos enseñando a ellos la obediencia a Dios. Porque eso es lo que Pablo dice. Cuando obedecemos a nuestras autoridades, sean las que sean, que Dios haya puesto en nuestra vida, estamos obedeciendo a Dios. Y ese es nuestro deseo. Que en lo que nosotros les enseñamos a ellos a cómo obedecernos. Y cuesta, ¿verdad? Les estamos enseñando, así es como obedeces a Dios. No puedes vivir tu vida sin una autoridad. Siempre existirá Dios a quien debes obedecer. Dios, mis hermanos, es soberano. Él es el Rey. Nuestro deber como cristianos es obedecerle a Él. En todo. No hay cosa que Jesús no diga en su palabra que el cristiano pueda decir, eso no. Él es soberano. Él es soberano. Nuestro deber es imitar a Jesús en sujetarnos a su autoridad. Eso es bueno. La autoridad es buena y necesaria para nuestras vidas. Es lo que tenemos que aprender. Es lo que tenemos que pedir al Señor que nos enseñe. Señor, enséñame a ser sumiso a tu palabra, a tu ley. Mis hermanos, la obediencia de Jesús, su sujeción a Pilato, fue necesaria para nuestra salvación. Y usted que está aquí, si usted no conoce al Señor Jesucristo, examine su vida. Dios ha dado mandamientos a los hombres, a sus criaturas. Debemos amarle a Él por sobre todas las cosas. No debemos tener dioses ajenos delante de Él. No debemos mentir. No debemos fornicar, ni adulterar, ni ser inmorales sexualmente. No debemos robar. Examine su vida. ¿Cómo ha vivido usted su vida hoy? Hasta hoy. Si usted ha violado esos mandamientos, usted no ha reconocido a Dios como su autoridad. Y ese es su gran pecado. Pero hay uno que puede traer no solo perdón a su vida, sino que puede traer un corazón sumiso y obediente a Dios. Y ese es Jesús. No siga siendo un rebelde. Vaya a Dios. Pídale perdón por sus pecados. Y pídale que le dé la fe para creer en Jesús, el Salvador. Y que usted pueda vivir una vida sujetándose a su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has dado en esta tarde. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo a cumplir la misión que tú le habías encargado. Gracias por esa humildad y esa sujeción a tu palabra.
Te pedimos, Padre, que podamos tener presente siempre el Evangelio en nuestras vidas, lo que tú hiciste por nosotros en Cristo Jesús. Señor, Él sufrió, el santo Hijo tuyo sufrió todo esto, Señor, para salvarnos a nosotros indignos pecadores. Haznos conscientes, Señor, de esa realidad y que podamos entonces vivir vidas santas, deseando vivir para ti, deseando odiar el pecado, luchar contra él. Quita de nosotros un corazón revolucionario y danos un corazón sumiso. Al Rey adorado, grandioso Señor. Que ese sea nuestro canto, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.